Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad a los estudiantes de tercer año de secundaria. Y como lo pueden notar en la diapositiva, hoy vamos a hablar de las propiedades periódicas. Una vez más, vamos a seguir conociendo lo que es nuestra tabla periódica. Cada clase tiene una continuidad y bueno, claramente ustedes en este caso van a ir aprendiendo acerca de cada uno de las partes de esta tabla periódica para que cuando nos las vayamos a estudiar o vayamos a ubicar un elemento se nos haga mucho más fácil, ¿ok? Entonces vamos a ver, sin más preámbulos, estas propiedades que nos indican a nosotros los periodos, obviamente, de la tabla. Ahora, importantísimo es que yo siempre copie el título de mi clase al empezar, obviamente, el día, ¿no? La clase del día, porque nosotros tenemos que tener un cuaderno donde tener nuestros apuntes. Ya les he dicho muchas veces que las evaluaciones son continuas, son 12 temas ya que hemos realizado con el día de hoy, contando el día de hoy. Entonces es importante que nosotros nos pongamos al día y tengamos nuestro cuaderno resuelto. Todas las clases tienen que ir en nuestro cuaderno, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, nosotros vamos a trabajar con propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas, profesor? Bueno, vámonos al tema en específico de las propiedades periódicas para conocer acerca de esto un poco más. Las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente. En la tabla periódica, por la coloración en la misma de un elemento, por deducir qué valores presentan dichas propiedades, así como comportamiento químico. Sabemos muy bien que la tabla periódica es muy colorida, es muy, tiene mucho que ver, ¿ok? Entonces, usted la va a poder identificar por sus colores, números, número y periodicidad. Siempre va a tener un nombrecito al lado de cada cosita, porque la tabla periódica moderna nos facilita a nosotros, como lo hemos dicho en las clases anteriores, nos facilita a nosotros el estudio de la misma. Por esa razón, es importante que usted cada vez que el profesor esté explicando, esté atento, porque la tabla periódica no solamente es colorida para que sea divertida, es colorida porque dentro de esos colores nosotros podemos encontrar la periodicidad, los grupos, gases y metales y no metales y muchísimas cosas más que la tabla periódica nos puede mostrar, ¿ok? Esas propiedades que presentan los elementos en la tabla periódica son las siguientes, detallándose conforme a su variación en la misma, ¿ok? Entonces, dentro de todo esto tenemos el radio atómico. ¿Y qué es el radio atómico? Identifica las distancias que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo por medio del radio atómico. Es posible determinar el tamaño del átomo. Entonces, por medio de este radio que usted está viendo en este esquema, el radio atómico, que pasa a ser el punto central de la circunferencia, en este caso del átomo, nosotros podemos descubrir dónde encontrar el radio atómico, ¿ok? Ya ahí en el esquema puede tener una idea más clara. Entonces su variación va a ser, disminuye en la parte de arriba hacia la derecha por los grupos, aumenta en su periodicidad y el radio atómico, bueno, ya lo estamos conociendo. ¿Ok? Entonces esa es su variación. El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones. Recuerden muy bien esto porque cuando nosotros trabajemos con la tabla periódica nosotros nos vamos a dar cuenta que en cada trabajo se pierde o se ganan electrones, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepamos para que en futuras clases podamos de pronto entenderlo mucho mejor, ¿ok? Entonces, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con las estructuras entonces de los gas nobles más cercanos. Ok, entonces su variación está de esta manera, ya habíamos hablado anteriormente de la coloración y todo eso, entonces ya vamos viendo, siempre notamos en esto el periodo, el grupo, todo tiene algo que ver, ¿ok? Entonces ya vamos viendo cuál es su variación de acuerdo a el esquema, ¿ok? Es importante que podamos entender cada uno de ellos. Electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia relativa a atraer hacia sí los electrones de un enlace. Cuando está químicamente combinado con otro átomo, sus valores son números relativos en una escala arbitraria, denominada escala de Pauli, cuyo valor máximo es de 4.0. Un átomo que tenga una electronegatividad inferior
significa que tiene menor capacidad de atraer dichos electrones de enlace, ¿ok? Ok, profesor, ¿y esto cómo se da? Bueno, en cada ejercicio que nosotros podamos ver y podamos realizar, nosotros vamos a dar cuenta cómo ganan y pierden de acuerdo a los elementos, ¿ok? Que vayamos a trabajar. La variación. Entonces ya sabemos cuál es la variación. Va por encima, va de abajo hacia arriba por el periodo y la electronegatividad ya en las flechitas nosotros nos estamos dando cuenta cómo está hecho el indicador, ¿ok? Ok. Entonces, tenemos el potencial de ionización, energía que se requiere para sacar al electrón más externo de un átomo neutro. ¿Cómo así, profesor? Si podemos observar un átomo más energía, un ion más un catión más un electrón negativo, también se conoce como la primera energía de ionización. Entonces, puesto que hay otros electrones susceptibles de ser arrancados del átomo, ¿ok? Muy importante esto para que nosotros podamos ir captando más la situación. ¿Cuál es su variación, profesor? La variación es creciente por encima, electronegatividad, energía de ionización, ¿no? Y por el lado va a ser creciente. Creciente y el creciente, ¿ok? Hay que tener eso muy claro. La afinidad electrónica tiene que ver con la cantidad de energía absorbida por un átomo aislado en la fase gaseosa para formar un ion con una carga electrónica de -1. Si la energía no es absorbida, sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá en consecuencia un valor negativo, tal y como sucede para la mayoría de los elementos químicos. En la medida en la que tendencia de adquirir electrones adicionales sea mayor, tanto más negativa será la afinidad electrónica. Los no metales tienen afinidad electrónica más bajas que los metales, exceptuando los gases nobles, que presentan valores positivos por su estabilidad química, ya que la, ya que la afinidad electrónica está influida por la regla del octeto. Entonces ya sabemos y tenemos que recordar este tipo de mensaje que de pronto nos hace más fácil. Sabemos que los gases nobles tienen más estabilidad y que otros, o que presentan valores positivos. Recordemos que cada uno de ellos en la química representa un valor fundamental, ya que con esto es que nosotros podemos trabajar más ordenado algunos ejercicios y incluso los químicos que lo trabajan ya sabrían ya con cuál van a iniciar o cuál puede atraer al otro si lo estudian a profundidad, ¿no? ¿Cuál es la variación? Aumenta por la parte del grupo y va poco cambio en la ascendencia, la afinidad electrónica. Esto es una tabla periódica, ¿ok? Solamente que te estamos señalando nada más dónde está la variación electrónica, ¿ok? Entonces, el carácter metálico, aproximadamente 3/4 de los elementos son metales. Entonces, profesor, 3/4 de los elementos ¿de dónde? Un momento. 3/4 de los elementos ¿de dónde? De la tabla periódica, pues aproximadamente 3/4 de los elementos son metales. Entonces hay bastante metales, ¿verdad que sí? Y está situado en las sucesiones izquierda y media de la tabla periódica. Cuanto mayores propiedades físicas y químicas de los metales presentes en el elemento, mayor es su carácter metálico, ¿ok? El carácter metálico, por lo general, aumenta conforme descendemos en el grupo de la tabla periódica y aumenta cuando nos movemos de izquierda a derecha en un periodo. Ya sabemos dónde está el periodo, dónde está el grupo, entonces ya sabemos que él va a aumentar conforme descendemos en los grupos de la tabla periódica y aumenta cuando nos movemos de izquierda a derecha en el periodo. Ya lo vamos a ver más detallado. Los elementos metálicos presentan un acabado brillante, conducen el calor y la electricidad. En general son maleables y dúctiles. Sabemos que los metales presentan obviamente la mayoría presentan un acabado muy brillante y son conductores de calor y de electricidad. Ustedes saben que cualquier metal, cualquier calor puede conducir electricidad y obviamente son manejables y son dúctiles para la hora de cualquier trabajo, ¿ok? Entonces su variación metálica dice así: el carácter metálico va en este camino
carácter metálico, carácter no metálico, carácter metálico. Esta es la variación de la tabla periódica para los metales, ¿ok? Con la explicación de ahorita, nosotros nos podemos ubicar un poco más en lo que es la tablita periódica, ¿ok? Y entonces, a manera general, ya tenemos que hay un radio atómico, cuando bajamos, afinidad electrónica, energía ionización, carácter no metálico, carácter metálico, radio atómico, energía de ionización y afinidad electrónica. Nosotros en la tabla periódica tenemos todo este tipo de esquemas. De hecho, nosotros cuando tenemos la tabla periódica en la mano, nosotros vemos cada una de estas indicaciones que nos permiten a nosotros ubicarnos mucho más rápido en la tabla periódica. Conozco personas que han pasado por... Perdón. Conozco personas que han pasado por este simple estudio de las tablas periódicas y de pronto con toda la información que han recopilado, perdón, de todas las clases o lo que han aprendido por ellos mismos también, algunas personas, digamos, científicos, químicos que quieren aprender un poco más, estas personas se hacen y conocen mucho la tabla periódica porque estas partes, digamos, práctica de la tabla, nosotros la ponemos en orden y nosotros decimos, ya sé cómo encontrarlo, ya sé cómo es más fácil, ya sé cómo de pronto entrarle a la tabla periódica, porque a veces me dicen, profesor de pronto puede estar en clase y me puede decir, yo quiero que me busque el periodo del hierro, o por el periodo consígueme el hierro, o búscame en el grupo 7 tres gases nobles, o sea, cosas como esas que de pronto pueden o no estar y ustedes de pronto se ponen a buscar por la tabla uno por uno y por aquí y por allá y no lo van a encontrar a menos que pasen unos 10, 15 minutos. Pero si usted se sabe todo esto que hemos ido trabajando, usted ya sabe por dónde están todos los grupos, si los 3 primeros grupos son nobles, si los 2 segundos son tal, y así cada uno como se nos está explicando, mucho más fácil va a ser para nosotros poder aprendernos la tabla periódica. De hecho, podemos de pronto tener más afinidad con ella si prestamos mucha atención, ya que desde el inicio de las clases de la tabla periódica hemos visto desde las partes de un electrón, desde las partes de un elemento hasta ahorita que estamos ya en lo más profundo de las tablas periódicas, ¿no? Entonces, una gran pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? Vamos a ver. ¿La materia es continua o discontinua? Vamos a ir haciéndole otra cosita más para que podamos entender por qué salieron estas tablas periódicas. Algunas personas dicen, profesor, ¿pero de dónde sale todo esto? Todo esto salen de dudas que tenían los científicos, de dudas que tenían algunas personas, porque no todo en la vida es como ustedes se lo plantean. O de pronto dicen, profesor, pero yo no entiendo por qué tantos elementos, por qué existe una tabla periódica o por qué hablamos de periodicidad, por qué hablamos de ion, de catión, de esto, ya estoy mareado. Pero todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido y todo tiene algo que tiene que ser comprobado. En la química, obviamente, nosotros tenemos que, obviamente, darle algo positivo y decir, bueno, está bien, es necesario que esté, que exista la ciencia, porque sin la ciencia difícilmente nosotros podríamos tener lo que tenemos ahorita, el avance que tenemos ahorita. Gracias a esa tabla periódica y a todos esos químicos y físicos, matemáticos que han dado su aporte a la ciencia desde los años 1600, 1500 por allá, de incluso mucho más atrás, estas personas, gracias a ellos, es que ahorita de repente hay un inicio para esto del coronavirus y cosas como semejantes, ¿no? Que los científicos están tratando de ver, pues, por sí mismos cómo solucionar el problema, ¿ok? Porque es interesante cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estas personas están haciendo lo imposible, pero no lo están haciendo de la nada, lo están haciendo en base a algo ya descubierto. Por eso es que estamos diciendo nosotros en la actualidad que si nosotros no aprendemos, si nosotros no estudiamos, ¿qué vamos a aportar nosotros más adelante? ¿Qué va a aportar esta generación más adelante? ¿Seremos los grandes científicos? ¿Seremos el próximo desarrollo del país? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos para que nosotros de pronto podamos aprender mucho más, esforzarnos un poco más para enseñar lo que aprendemos, para trabajar en función de un mundo mejor, de un planeta mejor,
así sea con conciencia, ¿no? Porque no solamente el científico es el que nos garantiza a nosotros el bienestar del planeta, también nosotros con nuestro granito de arena podemos ayudar a ese científico que está ahí teniendo mucha paz, mucha tranquilidad, no haciendo las cosas indebidas, programando nuestra vida en función de, porque es necesario que nosotros nos digan, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del coronavirus, no salgas de casa. Y nosotros, bueno, realmente no salgamos, pues porque hay una persona que está investigando en contra de la enfermedad, entonces tú, ¿qué vas a hacer saliendo para exponerte? O sea, tú ganas ayudando a otras personas a que no salgan, a que mantengan la calma, aconsejando a tu mamá, a tu papá, que tengan paz. Todo eso es una parte consciente que nosotros tenemos que tener y obviamente se da cuando nosotros tenemos la posibilidad de centrarnos en algo coherente. ¿Y qué es lo coherente? El estudio. Por eso es que estamos conversando acerca de este tema, de si la materia es continua o discontinua, y les decía, ¿cómo es posible que esta pregunta salga así de la nada, profesor? De la nada, no, es algo que realmente nos pone a pensar, porque muchas personas antes, solamente con el simple hecho de que le cayera una manzana en la cabeza, decían, wow, ya entiendo la gravedad, todo cuerpo es atraído por la Tierra, así tenga la masa superior, inferior, lo como sea, es atraído hacia la Tierra. O sea, una persona por sumergirse en una tina, estoy hablando de científicos, ¿ok? No sé si se acuerdan de Newton, que le cayó la manzana en la cabeza, Galileo, y muchos otros más, Albert Einstein, y personas que de pronto decían, un Galileo, un italiano que se sumergió en una tina, se subió y dijo, ok, peso, volumen, ya entendí cómo funciona. Entonces, todas esas personas en su momento dieron un aporte a la ciencia y bueno, es lo que se trata, ¿no? Que nosotros también podamos dar nuestro aporte más adelante. Por eso, vamos a seguir con nuestra clase en el punto donde nos quedamos para que usted más o menos tenga una idea de qué era lo que hacían ellos. Ellos no se quedaban en la nada, ellos decían, vamos a hacer, y bueno, hacían, ¿ok? Aristóteles, quien creía que toda la materia existente en el universo estaba compuesta por 4 elementos básicos: tierra, agua, fuego y aire. Ustedes muy bien han escuchado esto bastante. Estos elementos sufrían la acción de la gravedad. Muchas veces nosotros hemos escuchado esto, pero no sabíamos quién lo había planteado. Bueno, ya saben ustedes que Aristóteles fue uno de los principales que fundamentó esto. Entonces, estos elementos sufrían de acción de la gravedad, tendencia de la tierra y del agua al hundirse, y la ligereza, tendencia del aire y del fuego al ascender. Según Aristóteles, la materia es continua, es decir, que los cuerpos están formados por 4 elementos fundamentales sin huecos entre ellos. Entonces vemos un conejo y él decía, bueno, el conejo está compuesto por aire, agua, fuego y tierra, ¿ok? También creía que la materia era divisible, es decir, que cualquier clase de materia podía dividirse sin límite hasta quedar en partes cada vez más pequeñas. También planteaba eso, que la materia podía dividirse y cada vez estar un poco más pequeña. Sin embargo, algunos sabios, indios como Canadá o griegos como Demócrito, sostenían que la materia era discontinua e indivisible y que estaba constituida por átomos, palabra que en griego significa sin división, ¿ok? ¿De qué estamos hechos entonces? En nuestro universo, desde las rocas hasta un libro, un planeta o un animal, todo está hecho de materia. Esta última está integrada por átomos, ¿ok? La materia sabemos que está integrada por átomos, sabemos ya muy bien cómo está compuesta: molécula, átomo, núcleo. Y Dalton introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, esta es la primera teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos, dejando aparte los precursores a la antigüedad, como Demócrito y Leucipo, cuyas afirmaciones no se apoyan en ningún experimento riguroso. Ahí está entonces, en líneas generales, lo que algunos científicos podían pensar y decir acerca de este tema. Es importante que sepamos que cada uno de ellos aportaba a la ciencia, pero ellos tenían, como cada uno de nosotros, ¿no?, aportes diferentes. De pronto uno decía algo y el otro decía, bueno, no me parece, pero tenemos que estudiarlo. Por eso hablábamos en aquellos tiempos se hablaba de muchas hipótesis, y de pronto un científico como Albert Einstein decía, bueno, todo
está compuesto por 4 elementos, pero luego salía otro científico, luego de que él muriera o estuviera vivo de pronto, y decía, bueno, no me parece esta teoría, pero vamos a fundamentarla, vamos a trabajarla, vamos a ver si es verdad la tuya o la mía. Entonces se ponían ellos dos a debatir y veían cuál era la real, porque lo importante de todo no era decir quién era el mejor, lo importante era que la teoría quedara fundamentada, escrita y con características formales de que algo así era verdad y cierto. ¿Okay? Entonces, bueno, cada uno de ellos hizo su aporte. Ahora, en la actualidad, nosotros conocemos, gracias a estos grandes científicos, acerca de los temas que estamos planteando a continuación. Y bueno, esto se va a perpetuar por generaciones. Así que trate usted de más bien aprender un poco más cada día para que funcione, ¿ok? Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan podido aprender un poco más acerca del tema. Es importante, muy importante, que estemos al tanto, que estemos en todas las clases, ya que cada una de ellas es continua y es parte, ¿no?, del conocimiento de cada día. Nosotros tenemos que estar atentos, ya que es como que estuviéramos en clase presencial. La clase virtual es para mí como una clase presencial, porque usted está presente en mi clase, por lo tanto, las notas son continuas. Por cada clase que usted asiste, usted tiene puntuación. Luego de eso las tareas, luego de eso las evaluaciones y así sucesivamente. Para nosotros de pronto garantizarle a usted una mejor nota, ¿no?, en lo que va de año. Entonces, bueno, yo espero que haya sido de su agrado, que cada vez estén dispuestos a aprender un poco más. Muchas bendiciones y que estén prestos siempre a estar activos en la clase virtual. Muchas gracias por su atención.